Hola comunidad, me llamo Karina. Nací en Aguascalientes y esta historia ocurrió hace algunos años, cuando tenía 24. No me dediqué al hogar desde el principio, como muchos pensaron después. Yo trabajaba como auxiliar contable en un despacho pequeño del centro, mientras seguía mis estudios de administración por las noches en una universidad pública. Vivía con mis papás en una casa sencilla al oriente de la ciudad, junto con mi hermana Rocío, que era 5 años menor que yo, y mi hermano mayor Iván, que ya trabajaba en una tienda de autopartes. Convivíamos bien. Rocío siempre fue muy apegada a mí, aunque tenía un carácter complicado. Desde chica decía que algún día se casaría con alguien de dinero. Le encantaba presumir cosas que ni siquiera tenía. Yo pensaba que era parte de su personalidad, algo que se le iba a pasar con el tiempo. A veces teníamos diferencias, pero nada fuera de lo normal entre hermanas. Conocí a Julián en una convención empresarial que organizó la empresa donde yo trabajaba. Fue en un hotel de negocios en León, Guanajuato, donde nos quedamos un fin de semana completo. Él estaba ahí por parte de una cadena de tiendas para la que trabajaba como supervisor de zona. Desde el primer momento me pareció muy seguro de sí mismo. Hablaba con facilidad y tenía ese tipo de presencia que hace que todos lo escuchen. Después de la convención, seguimos en contacto. Él vivía en San Luis Potosí, pero viajaba mucho por trabajo, así que empezó a pasar por Aguascalientes con frecuencia. A los pocos meses ya nos veíamos cada fin de semana. Julián tenía coche propio. Siempre me llevaba a lugares caros y me decía que no me preocupara por nada, que él quería consentirme. Me explicó que su familia era dueña de varias refaccionarias grandes en el norte del país y que lo habían metido al negocio desde joven. Yo sabía que su nivel de vida era otro. Él había estudiado en una universidad privada en Monterrey, viajaba al extranjero 1 o 2 veces al año y vivía solo en un departamento amueblado en una zona cara de San Luis, pero nunca me hizo sentir menos. Al contrario, me trataba como si yo fuera lo más valioso que tenía. Cuando cumplimos 2 años juntos, me propuso que me fuera a vivir con él. Acepté. Mis padres no estaban muy convencidos, pero Rocío me animó. Me dijo que ojalá ella tuviera mi suerte. 1 año después, nos casamos por el civil en una ceremonia discreta. Él dijo que no le gustaban las bodas grandes. Me convenció de no hacer fiesta, que mejor usáramos ese dinero para un terreno en las afueras de Villa de Reyes, donde pensaba construir una casa para los dos. Dejé mi trabajo para dedicarme al hogar, como él pidió. Según él, eso era temporal, que quería que descansara mientras preparábamos nuestro futuro. Al principio, todo parecía perfecto. Julián me llevaba a todos lados, me decía que era su reina. No me faltaba nada. Yo cocinaba, limpiaba, me encargaba del departamento, aunque teníamos a una señora que nos ayudaba 2 veces por semana. Él trabajaba mucho, pero siempre me mandaba mensajes, llamadas, regalos. Me decía que mis enchiladas verdes eran lo mejor del mundo. Un día, noté que se comportaba raro. Fue un lunes por la mañana, mientras desayunábamos. Julián revisaba su celular sin parar. Me dijo que tenía una semana complicada, que lo esperaban en la central y que regresaría tarde. Pensé que era algo laboral. No pregunté más. Pero a lo largo de las semanas, sus ausencias se volvieron más frecuentes. Se quedaba en San Luis más días. Llegaba tarde. Evitaba mis preguntas. Empezó a usar clave nueva en su celular. Dejaba de contestar algunas llamadas si yo estaba cerca. Empecé a sentir algo en el estómago, una ansiedad extraña. Nunca había sido desconfiada, pero algo dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Una tarde, mientras comíamos, noté que Julián escribía en su celular, muy metido. Le pregunté, en tono ligero, que si no podía dejarlo por un momento. Se molestó. Dijo que eran cosas del trabajo.
Se levantó y se metió al baño con el celular en la mano. Cerró la puerta con seguro, algo que nunca hacía. A partir de ese día, todo cambió. Ya no me abrazaba igual, no buscaba estar conmigo. Si intentaba acercarme, se alejaba con cualquier excusa. Yo trataba de mantener la calma, pero el ambiente en la casa se volvió frío. Dormíamos sin tocarnos, casi como extraños. Una noche dejó su celular en la sala. Estaba cargando y él se metió a bañar. Me acerqué sin pensarlo. Sabía que la clave era distinta. Me quedé viéndolo sin poder hacer nada. Justo cuando decidí dejarlo en su lugar, entró un mensaje. Solo alcancé a leer: "Ya quiero verte otra vez". Me congelé. Antes de que pudiera reaccionar, Julián salió del baño. Vio que yo estaba cerca del teléfono y lo tomó de inmediato. Dijo que era una clienta de la empresa. En ese momento supe que me estaba mintiendo. Empecé a fijarme en más detalles, llamadas que no respondía, momentos en que se encerraba con pretextos, y sobre todo, su distancia física. Si antes no podía separarse de mí, ahora ni siquiera me rozaba. Quise confrontarlo varias veces, pero cada vez que sacaba el tema, se molestaba. Me decía que estaba paranoica, que él tenía muchas responsabilidades, que no me faltaba nada. Me hacía sentir culpable por dudar. Al mismo tiempo, empezó a controlarme más. Ya no quería que saliera sola. Decía que si iba a ver a mi familia, debía ser con él, que no era momento de distraerse, que una esposa debía enfocarse en su hogar. Brett también dejó claro que no quería que yo regresara a trabajar. Decía que con su sueldo bastaba, que lo único que debía hacer era supervisar a la señora del aseo y tener todo en orden. Pero no era solo eso. Empezó a exigirme que me maquillara todos los días, que usara ropa que a él le gustaba, aunque yo no me sintiera cómoda. Me prohibió los panes dulces porque, según él, me iban a engordar. Me dijo que no quería una mujer descuidada a su lado. Empecé a sentir que no tenía voluntad propia. Dormíamos en cuartos separados con la excusa de que cada uno cuidaba a uno de nuestros hijos. Me pidió un hijo desde que nos casamos. Nació Emiliano, y al año y medio, Luciana. Con ellos en casa, todo parecía estar bien hacia afuera. La gente decía que yo era una mujer afortunada, que tenía todo: casa, coche, hijos, un esposo que trabajaba duro. Nadie sabía que yo ya no tenía ni voz ni voto en mi propia vida, que no podía decidir ni qué comer, ni a qué hora dormir, y tampoco sabían que ya había violencia. Primero fueron gritos, luego jaloneos, golpes en lugares donde no se notaba, todo sin testigos, todo con sonrisas falsas afuera. Y yo, en silencio, sin saber que aún faltaba lo peor. Cuando Emiliano cumplió 5 años, hicimos una fiesta en la casa. Julián organizó todo con su asistente, una mujer de su trabajo que yo apenas conocía. Él se encargó del banquete, la decoración, los invitados. A mí solo me pidió que estuviera presente, arreglada y que no interfiriera. Me sentí como una figura decorativa. Rocío fue a la fiesta. Llegó un poco tarde, muy arreglada, con un vestido rojo que nunca le había visto. Saludó a todos y se quedó cerca de Julián gran parte de la tarde. Durante el evento, mi mamá me pidió que la acompañara al baño. Cuando entramos, cerró la puerta y me dijo que había algo que le preocupaba desde hace tiempo. Me contó que Rocío salía muy temprano de la casa y regresaba muy noche todos los días. Ella pensaba que aún trabajaba en una tienda de ropa del centro, pero cuando un día intentó comunicarse y no contestaba, llamó directamente al local. Le dijeron que Rocío no trabajaba ahí desde hacía casi un año. Le pregunté si estaba segura, y ella me dijo que sí, pero que no había dicho nada antes porque mi papá tenía el carácter muy fuerte y no quería problemas. Me quedé en silencio, sin saber qué pensar. Le dije que yo hablaría con Rocío cuando pudiera. Al salir del baño,
Lo primero que vi fue a Julián hablando con Rocío cerca de la mesa del pastel. Estaban muy juntos. Él le tocaba el brazo mientras ella sostenía una copa de vino. Ninguno de los dos me vio. Me quedé parada unos segundos, observando. No era una conversación normal. Algo en la manera en que se miraban me provocó un vacío en el estómago. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, tratando de encontrar una explicación lógica. No quería pensar mal, pero los detalles empezaban a unirse. Las ausencias de Julián, el cambio de actitud, las mentiras, y ahora, Rocío sin trabajo, vestida con ropa nueva, maquillada como nunca antes. Las siguientes semanas me dediqué a observar. Empecé a notar que cuando teníamos reuniones familiares, Rocío y Julián coincidían mucho. En las sobremesas se lanzaban miradas, se sentaban cerca. Una vez la escuché reírse de una broma que solo él había oído. La forma en que lo hacía me encendió una alarma. Rocío era mi hermana menor. Nunca imaginé que pudiera hacerme daño, pero seguía sin pruebas. Lo único que tenía eran intuiciones, sospechas. Nadie me creería. Julián era encantador con todos. Afuera era el esposo ideal, atento, proveedor, sonriente. Dentro de la casa era otra persona, controlador, exigente, frío. Un día, después de una discusión, decidí que necesitaba pruebas. No bastaba con sentirlo, tenía que saber la verdad. Le pedí a mi amiga Tania, la única con la que seguía en contacto, que me ayudara. Le conté que sospechaba que Julián me engañaba y que creía que Rocío estaba involucrada. Le pedí que me recogiera una tarde en su coche. Julián me había dicho que estaría toda la tarde en una junta fuera de la ciudad. Le hablé a Julián a su oficina. Contestó él mismo. Le pregunté si regresaría a cenar. Me dijo que no, que ya me lo había dicho antes, que estaría ocupado toda la noche. Colgó molesto. Tania me recogió a las 6 de la tarde. Dejé a los niños con mi mamá, diciéndole que tenía un pendiente médico. Nos fuimos directo a San Luis, al edificio donde trabajaba Julián. Esperamos estacionadas frente a la entrada principal. 1 hora y media después, lo vimos salir en su camioneta. Lo seguimos con cuidado. Tomó rumbo al centro de la ciudad. Manejaba tranquilo, sin prisa. Finalmente, se detuvo frente a un hotel discreto, de esos que no tienen ventanas visibles desde la calle. Se bajó, entró al lobby sin mirar atrás. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer, mientras Tania me preguntaba si queríamos entrar o esperar. Minutos después, un taxi se detuvo frente al mismo hotel. De ahí bajó Rocío. La reconocí de inmediato, aunque llevaba gafas oscuras. Vestía ropa que yo nunca le había visto. Caminó directo hacia la entrada del hotel. Tania me sostuvo el brazo cuando vio que me estaba por bajar. Me pidió que esperara, que ella iría a ver si podía confirmar algo. Entró al lobby. Yo me quedé en el coche, temblando. Pasaron 5 minutos que parecieron horas. Cuando Tania regresó, su expresión lo dijo todo. Me dijo que los había visto juntos en recepción. Estaban de la mano. Les dieron una llave. Subieron en el ascensor. Antes de subir, se besaron. No pude respirar. Sentí que el pecho se me cerraba. Todo era cierto. No era paranoia, ni celos. Mi esposo y mi hermana estaban juntos, en un hotel, ocultándolo todo de mí, bajo mi propio techo, frente a mis hijos, frente a mi familia. Tania me preguntó qué quería hacer. Le pedí que esperáramos. Quería verlos salir. Necesitaba enfrentarlos ahí mismo. Entramos al hotel y nos sentamos en unos sillones cerca del lobby. Fingimos ser clientas esperando habitación. Pasaron 2 horas. Yo no hablaba. Solo apretaba los puños y veía el ascensor.
Finalmente bajaron. Venían riéndose, como si nada. Julián tenía el saco en la mano. Rocío caminaba a su lado, muy cerca. Cuando me vieron, sus caras cambiaron por completo. Julián se detuvo en seco. Rocío soltó su brazo. Ambos se pusieron pálidos. Me acerqué. No dije nada más que ya sabía todo. Que era suficiente. Que no quería volver a verlo en la casa. Que me iba a divorciar. Julián me gritó que estaba loca. Me preguntó cómo me atrevía a seguirlo. Dijo que yo no podía salir sin su permiso, que estaba rompiendo las reglas. Me jaló del brazo. Me gritó frente a todos que la casa era suya, que él me daba de comer, que no tenía por qué rendirme cuentas. Me empujó. Caí al suelo. Tania corrió a ayudarme. Salimos del hotel como pudimos. Le pedí a Tania que me llevara con mis padres. Quería que mi papá supiera lo que había pasado, que Rocío era la amante de mi esposo, que por eso había dejado el trabajo, que por eso tenía ropa nueva, perfumes caros, celulares nuevos. Llegamos a casa. Mis padres estaban en la sala. Cuando me vieron así, se preocuparon. Les conté todo, sin omitir nada. Rocío llegó minutos después. Mi papá la enfrentó. Ella no negó nada. Dijo que yo lo tenía merecido, que descuidaba a Julián, que ya no era la misma de antes, que ella lo amaba y que estaba embarazada. Me quedé paralizada. Rocío tenía 3 meses de embarazo, de mi esposo. Esa noche me quedé en la casa de mis padres. No dormí. Sentía el cuerpo pesado, como si no pudiera moverme del todo. A la mañana siguiente, Julián empezó a llamarme. No contesté. Mandó mensajes diciendo que no me iba a dar nada, que yo no servía para nada sin él, que mis hijos eran suyos y que iba a quitármelos. Dijo que yo era una ingrata, que después de todo lo que me había dado así le pagaba. No volví a la casa. Mis padres me apoyaron y me dijeron que podía quedarme con ellos el tiempo que fuera necesario. Rocío se fue de la casa ese mismo día. Supe después, por una vecina, que se había ido a vivir con Julián a la casa donde yo había pasado tantos años. Mis cosas seguían ahí. Mi ropa, mis documentos, mis recuerdos. Él no permitió que entrara a recoger nada. Dijo que todo era suyo. Empezó un proceso legal lento y desgastante. Mientras tanto, yo dependía completamente de mis padres para todo. Un mes después de la separación, empecé a sentirme mal. Al principio fue cansancio extremo, luego fiebre, dolores de cabeza constantes, náuseas. Había días en que no podía levantarme de la cama. Mi mamá me llevó al médico varias veces. Me hicieron varios exámenes, análisis de sangre, revisiones. Todo salía normal. Los doctores decían que era estrés, que había pasado por una situación fuerte y que con el tiempo se me pasaría. Pero no se me pasaba. Al contrario, cada semana me sentía peor. Soñaba cosas raras. Despertaba empapada en sudor. Tenía la sensación constante de que alguien me observaba. Mi cuerpo empezó a cambiar. Bajé de peso rápido. Perdí el apetito. Mi mamá se preocupaba cada vez más. Un día, Tania me visitó. Me vio muy mal. Me dijo que alguien le había comentado que cuando una persona enfermaba sin causa médica, podía ser por algo más, que quizá alguien me había hecho daño de otra forma. Yo no creía en esas cosas, pero estaba tan desesperada que no descarté nada. Tania me dijo que conocía a alguien que leía cartas y hacía limpias, que no perdía nada con intentar. Mi mamá también empezó a pensar que algo no estaba bien. Ella había crecido escuchando historias de ese tipo en el rancho de mis abuelos. Me dijo que si no creía, no me afectaría, pero que si había algo,
Necesitaba saberlo. Acepté. Empezamos a buscar referencias. No queríamos a cualquiera. Queríamos a alguien serio, discreto. Después de varias recomendaciones, dimos con una mujer mayor que vivía en las afueras de Soledad de Graciano Sánchez. Decían que ayudaba a personas con problemas fuertes, que no pedía dinero por adelantado y que no prometía milagros. Fui con miedo y con duda. No sabía qué esperar. Cuando llegué, me sentó frente a ella. Me pidió que le contara todo desde el principio. Le hablé de Julián, del matrimonio, de Rocío, de la traición, de mi enfermedad. Me escuchó sin interrumpirme. Luego sacó unas cartas y empezó a acomodarlas sobre la mesa. Su expresión cambió. Me dijo que lo que yo tenía no era solo estrés. Me explicó que mi hermana siempre había sentido envidia hacia mí, desde mucho antes, incluso antes de que yo conociera a Julián, que cuando me casé y me fui a vivir bien, eso creció, que ella deseaba tener lo que yo tenía. Dijo que había buscado ayuda para hacer un trabajo, para que Julián se alejara de mí, para que el cariño se transformara en desprecio. Según ella, eso había sido el inicio de todo. Me dijo que Julián ya era una persona dominante, pero que ese trabajo había intensificado su carácter, que por eso el maltrato había escalado con los años, que también por eso había empezado a engañarme desde temprano, incluso antes de involucrarse con Rocío. Según lo que vio, mi hermana se aprovechó de eso cuando se dio cuenta de que Julián ya no sentía respeto por mí. Me dijo que Rocío había hecho otro trabajo más reciente, uno dirigido directamente hacia mí, que su intención no era solo quedarse con Julián, sino verme destruida, enferma, dependiente, que lo hacía por sentirse superior, que no le importaba que yo fuera su hermana ni que hubiera niños de por medio. Dijo que mi malestar físico venía de ahí. La mujer me dijo que necesitaba varias limpias y seguir ciertas indicaciones. También me dijo que debía rezar, pedir protección, fortalecerme. Me aseguró que no me iba a morir, pero que el proceso sería lento. Antes de irme, le pedí algo más. Le pedí que todo el daño que me habían hecho regresara a quienes lo provocaron, no por venganza, sino porque yo ya no podía cargar con eso. Ella me dijo que ese tipo de trabajos eran justicia, no castigo. Aceptó ayudarme. Empecé a ir cada semana. Hacía lo que me decía, rituales, oraciones y baños espirituales. Poco a poco, empecé a sentirme mejor. Primero fue el sueño, luego el apetito, después la fuerza. Volví a cantar mientras limpiaba. Volví a arreglarme como yo quería. Dejé de sentir ese peso constante en el pecho. Al mismo tiempo, noté cambios afuera. Julián empezó a bajar la guardia. Dejó de amenazarme. Aceptó hablar del divorcio. Accedió a pasar pensión para los niños. Ya no gritaba. Cuando lo veía para entregar o recoger a los niños, me trataba con distancia, pero sin agresión. A veces se quedaba mirando al vacío, como si estuviera ausente. Rocío, en cambio, empezó a verse distinta. Cuando la vi en una reunión familiar meses después, estaba callada, delgada, vestida de forma apagada. Ya no presumía nada. Se comportaba como yo lo había hecho durante años. Supe que había tenido muchos problemas con Julián, que discutían constantemente. Yo seguí con mi proceso. Me recuperé. Volví a trabajar. Empecé a salir con alguien tiempo después. Un hombre divorciado, tranquilo, respetuoso. No tenía prisa. Tenía miedo. Pero por primera vez en años, me sentía dueña de mi vida. Y aunque la historia aún no había terminado del todo, por primera vez, el miedo ya no me dominaba. Pasaron los meses y el ambiente se fue acomodando. Julián seguía viviendo con Rocío, pero ya no se mostraban como al principio. Ya no salían en fotos,
ni presumían viajes, ni aparecían en reuniones familiares como pareja feliz. Yo evitaba hablar de ellos, pero por mis hijos tenía que ver a Julián cada semana. Las entregas eran puntuales. Siempre venía solo. No me miraba mucho, y cuando lo hacía, parecía triste o confundido. Rocío apenas apareció en una comida familiar a la que mi mamá insistió en que todos asistiéramos. Fue la primera vez que vi a la niña que había tenido con Julián, una bebé pequeña, callada, con los ojos grandes. Rocío estaba embarazada de nuevo. Se le notaba en la cara que no era feliz. Caminaba detrás de él, no decía nada. Llevaba ropa opaca, el cabello recogido, sin maquillaje. La vi moverse por la casa como yo solía hacerlo, en silencio, pendiente de todo. Cuando Julián hablaba, ella asentía. No se reía como antes. No brillaba. Parecía desgastada, atrapada. Mis padres la miraban con incomodidad. Nadie dijo nada, pero el ambiente era espeso, incómodo. Yo me senté lejos, con mis hijos y con Arturo, mi pareja actual, quien había aceptado acompañarme. Arturo era distinto. Había pasado por su propio divorcio y tenía una hija que veía cada 15 días. Era paciente, atento, no me presionaba. Sabía lo que yo había vivido y nunca me hizo sentir menos por tener miedo. A veces hablábamos de casarnos, pero yo aún no me sentía lista. Había noches en que despertaba con pesadillas, con sudor frío, sintiendo que todo podía repetirse. Seguí en contacto con la mujer que me ayudó. Me dijo que el proceso había funcionado, pero que yo debía mantener mi energía limpia, que no bajara la guardia. Me recomendó mantenerme lejos de situaciones con carga negativa, evitar discusiones con Rocío o con Julián, no responder provocaciones. Le hice caso. Me concentré en mi trabajo, en mis hijos, en mi tranquilidad. Un día, una excompañera del despacho donde trabajé años atrás me mandó un mensaje. Me contó que había visto a Rocío en una clínica privada. No supo decir por qué estaba ahí, pero la notó alterada, llorando. Dijo que le pareció que había tenido una crisis de ansiedad. No me sorprendió. Lo que ella había sembrado, ahora lo estaba recogiendo. Después de eso, empecé a notar pequeños cambios en Julián. Me escribió una vez, en tono educado, pidiendo disculpas por todo lo que me había hecho pasar. No lo esperé. No lo necesitaba. Pero lo leí. Decía que se arrepentía de muchas decisiones, que no sabía en qué momento se había perdido. No respondí. No era necesario. Lo vi más como una confesión que como una reconciliación. Mis hijos crecían. Emiliano ya iba en primaria, Luciana en kinder. Eran niños tranquilos, buenos. Nunca me preguntaron por qué su papá ya no vivía con nosotros. Solo sabían que papá y mamá tenían casas diferentes. A veces, cuando regresaban de visitarlo, Luciana venía callada. Me abrazaba más de lo normal. No decía mucho. Yo no preguntaba. No quería sembrar miedo. Solo trataba de estar ahí, disponible, presente. Un sábado, en una visita rápida a casa de mis padres, mi mamá me dijo que Rocío había ido a verla, que estaba desesperada, que decía que Julián era frío, que ya no era como antes, que le gritaba, que la ignoraba, que a veces desaparecía por días, que ya no le daba dinero como antes, que la niña estaba enfermando mucho y que el embarazo la tenía agotada. Mi mamá solo me lo dijo para que supiera. No pedía nada, solo me miró y me dijo que estaba orgullosa de mí, que pese a todo, yo me había levantado. Le agradecí. Ese día me di cuenta de que ya no sentía odio, ni hacia Julián, ni hacia Rocío. Lo que sentía era una mezcla de lástima y distancia, como si todo lo que pasó le hubiera ocurrido a otra persona. Volví a casa con Arturo y los niños. Ese día cocinamos juntos, vimos una película
y nos acostamos temprano. Antes de dormir, me miré en el espejo. Ya no era la misma que huyó de esa casa con los ojos llenos de llanto. Lo más duro de todo fue haber confiado en personas que me destruyeron desde dentro. Pero también fue lo que me obligó a renacer, a recuperar mi nombre, mi voz, mi tiempo. A veces pienso en lo que habría pasado si no hubiera pedido ayuda, si no hubiera escuchado a mi intuición, si hubiera seguido ahí, fingiendo que todo estaba bien. Hoy, aunque sigo sanando, puedo decir que salí, que sobreviví, que no me quebraron. Rocío sigue con Julián. Tuvieron otra hija. A veces se aparecen en cumpleaños, bautizos, fiestas familiares. Yo no me acerco, me limito a estar con mis hijos. Agradezco cada instante en paz. No les deseo nada, no los odio. Simplemente ya no existen para mí. Lo que sí me importa es no volver a perderme, no dejar que alguien me apague, no permitir que nadie vuelva a decidir por mí. Y aunque a veces el pasado me visita en sueños, despierto y sé que ya no estoy allá, que esa casa, ese infierno, quedó atrás. Lo que viví no me define, lo que decidí después, sí.